El año que inicia veremos la inflamación de las aguas. Nuestro deseo es acompañarte a convertir toda esta energía en un jardín con agua que fluye desde la soberanía y creatividad. Abrimos las puertas de Sotis, comunidad de astrología chamánica y filosofía mística. Al afiliarte tendrás acceso a las claves de cada lunación, claves de integración para tu autoconocimiento, videos, clases, meditaciones, playbooks, acceso a 2 talleres online en vivo al mes, sesión de preguntas y respuestas, biblioteca de cursos, becas a formaciones y diplomados de profesionalización, foros de conversación y estudio. Que la ecuanimidad sea el hilo de resiliencia este año. Hola, hola, aquí Karina Falcón para la Mujer Lunar y Carfa Lunar. Y en esta astrología de la luna llena vamos a hablar de este eje, Leo Acuario, y de una mitología muy importante que es Ceres. Ceres o Demetria, que es para nuestra astrología o para las astrologías en general, pero para la astrología chamánica y evolutiva, es un planeta nano o un planetoide que en un principio era considerado asteroide y que está en el mismo espacio que Palas, que Vesta, que Juno, y nos habla de aspectos como muy individuales, muy profundos, muy íntimos, que se mueven en narrativas complejas, ¿no? Eso es, los asteroides nos hablan de narrativas más específicas, de cosas más profundas, de cosas que no se pueden simplemente elaborar como con los grandes planetas, o los planetas personales, sino que todavía van hacia el detalle, hacia cosas más específicas, pero el mito en general nos engloba bastante el movimiento que estamos teniendo. En esta lunación en Acuario, en donde el Sol y la Luna empezaron este camino en Acuario, vamos a tener que la luna llena acontece en el arquetipo de Leo. La luna está en Leo, el sol está en Acuario junto con Mercurio y hace una iluminación o una transparencia. Es como si el sol que nos habla de lo externo, de lo que estamos observando en lo grupal, en lo colectivo, en lo cultural, en lo que se mueve, en los grandes movimientos, ¿verdad? Como las grandes estructuras, lo que se mueve permite que algo se ilumine o que hagamos visible o más transparente algo que acontece en Leo, en donde está la luna, y que la luna nos habla de lo interno, de lo personal, de la historia íntima, de la narrativa íntima. Y en Leo nos habla de la valentía, nos habla del liderazgo personal, de la agencia personal, nos habla de nuestros valores, de nuestros recursos personales en el sentido de que podemos utilizarlos como talentos y medicinas para eh, traerlos al mundo, para develarlos al mundo. Nos habla de un resguardo profundo de lo creativo y de cómo a veces parece que las grandes estructuras que intentan mover una gran cantidad de energía no tienen comparación con nuestras historias personales, pero lo cierto es que todo cambio y todo movimiento colectivo siempre comienza por algo personal, siempre comienza en la historia pequeña, en nuestra historia del día a día. Y de eso nos habla esta luna llena. Esta luna llena tenemos al Sol y a Mercurio en Acuario. Y en 24, 25, 26 grados de Acuario están el Sol, luego está Ceres y luego está Mercurio. En medio, a horcajadas de estos dos, está Ceres, que es la mitología, esta mitología de la agricultura. Ceres o Demetria es la matriarca de la cosecha. Ella nos habla de esta historia eleusina, los misterios eleusinos, que nos hablan de los momentos de agricultura, de la semilla, que nos hablan de la evolución humana, que nos hablan del resguardo del misterio, el sondeo del misterio, la bajada al inframundo para poder madurar, para poder entender en el cuerpo algo que no hubiéramos podido entender si no lo cruzamos, si no lo vivimos. Entonces, Ceres o Demetria es una titánide que pierde a su hija Perséfone y aquí hay dos vertientes del mito. Y es importante que escuchemos el mito porque cuando escuchamos hay algo que se activa en la memoria
Y ya sea una o la otra vertiente del mito, eh, que activen algo en nosotras, es importante que podamos escuchar para que rememoremos y para que podamos activar la agencia personal. ¿Qué hacemos con estas historias que nos están permeando alrededor, las historias que constantemente están surgiendo? Como cuando estamos conectadas con nuestra propia historia y cuando estamos conectadas también con mitos saludables y con historias llenas de sabiduría, entonces podemos tomar las otras narrativas desde un lugar más ecuánime, desde un lugar más coherente, desde un lugar más con una agencia mayor, ¿verdad? Con un poder mayor en nosotras. Entonces, la primera vertiente del mito nos cuenta que Perséfone fue raptada por Hades o Plutón y que al ser raptada también probablemente fue violada porque Hades la convierte en su consorte. Y entonces Demetria empieza a buscarla y al darse cuenta que ha sido raptada, desata una hambruna. Esta es Ceres. Si no está nutrida, si no tiene que nutrir, entonces desata una tremenda hambruna alrededor. Es como si no hay alimento para mí, esta nutrición emocional que da el cuidado que Ceres pide, entonces no hay alimento para nadie. Entonces se para toda la fertilidad. Eh, y esto es porque Ceres tiene que llegar a un pacto, llega hasta hacer un pacto con Hades o con Plutón para que Perséfone pudiera regresar con ella. Y aquí acontece que Perséfone ya no es la misma cuando regresa y que a través de este pacto, Perséfone tiene que estar la mitad del tiempo con Hades en el inframundo y la mitad del tiempo con Ceres o con Demetria en el mundo medio, en el mundo de aquí y ahora, en el mundo del día a día, en lo cotidiano. Esta historia lo que nos abre en nuestra psique es también un proceso madurativo, un proceso en el que nuestra psique deja de ser la hija eterna, porque de ser la hija eterna, entonces nos convertiríamos en niñas o niños perdidos, que no tienen agencia propia, que no tienen autosustento, que necesitan que otros, otras, ya sea personas o sistemas o gobiernos, les digan qué hacer y cómo hacerlo, y provoquen sus reacciones y aviven o muevan su creatividad por reactividad, ¿verdad? El niño o la niña perdida, todos y todas hemos experimentado ese arquetipo en nosotros y nosotras, porque tenemos heridas, tenemos situaciones que han superado nuestras capacidades para ser gestionadas y que en algún momento hemos, esa parte de nosotras que se ha quedado encapsulada como el niño o la niña perdida, y al buscar una integración ya cuando somos adultos, está buscando también una guía y muchas veces la guía la exteriorizamos y pedimos que alguien más se haga cargo, un padre o una madre simbólicos, nuestra pareja por transferencia, nuestro terapeuta, una amiga, un amigo, alguien que sabemos que tiene la capacidad y que tiene la fuerza y tiene la posibilidad de protegernos o de guiarnos, le damos toda nuestra agencia y responsabilidad. Y si no pueden hacerse cargo de nosotras, decimos que han fallado nuestras expectativas, ¿no? Lo mismo hacemos con el gobierno, con, a veces con las ONGs o con cualquier figura que esté ahí como una autoridad. Esa es la sombra de Leo, ¿verdad? Y esto también nos habla este mito. Entonces, cuando le damos la responsabilidad al otro de que logre cumplir nuestras expectativas como niño o niña perdidos, entonces estamos perdiendo y cediendo nuestro poder. Y vamos a continuar en ese camino sin madurar. Cuando nuestra psique es capaz de darse cuenta que no puede ser una hija eterna y que se tiene que convertir en madre, y esa es la gran metáfora, convertirnos en madres, no madre biológica necesariamente. A veces para convertirnos en madres necesitamos renunciar a la maternidad biológica y necesitamos agenciar nuestra energía a la maternidad creativa, a la maternidad de proyectos, a la maternidad de la justicia social, y renunciar a nuestra maternidad biológica nos da la posibilidad de volvernos madres. Entonces, al renunciar a ser esa niña perdida,
y aceptar la madurez de nuestra psique, la madurez de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra conciencia, entonces podemos subir de ese inframundo ya transformadas, observando cuáles son todos los aspectos residuales, el dolor, las heridas que toca integrar. Y entonces nos convertimos en consortes en la tierra, ¿verdad? Hay algo que devolvemos a la tierra con esa madurez, que en este caso la madre Demetria, que es la madre que habita en nosotras también, es habilitada nuevamente gracias a que la niña se integra, que la niña ya no es una niña perdida, sino que regresa y se integra a esa madurez de la psique. Es posible entonces devolverle la fertilidad a la tierra. Es posible sembrar nuevos espacios, flores, campos con la creatividad personal. Y este es un viaje bien personal. Algunas personas lo están pasando a través de una ruptura, algunas otras a través de una situación de salud o de dolor o alguna cuestión de injusticia, pero todos y todas estamos cruzando este umbral que nos lleva del arquetipo del niño o la niña perdida a tomar agencia y poder convertirnos en nuestros propios consortes para enarbolar esa madurez, poder maternarnos o paternarnos a nosotros, a nosotras mismas. Pero este es un mito de lo femenino. No quiere decir que sea solo de las mujeres, sino que nos habla de la parte femenina de nuestra energía, de esta parte creativa, esta parte receptiva, esta parte del el reconocimiento del el útero, la maternidad, eh, como un espacio que puede observar lo otro y que tiene que permitirle que tome una individuación. Y entonces es posible replegar la psique a los momentos clánicos o colectivos o grupales, regresar a ser la niña, regresar a ser la hermana entre las hermanas o la tía, y luego hacer un viaje personal para individuarse. Y entonces es posible madurar, ¿verdad? Entonces, la primera enseñanza que nos trae Ceres en esta configuración, en esta astrología, tiene que ver con el balance. Hay un tiempo de siembra y hay un tiempo de cosecha. Y el tiempo del no tiempo es que tanto negociamos pasar en un lugar u otro. Esta astrología nos habla de tomar voluntad, de poder elegir qué queremos hacer con todo lo que nos ha acontecido hasta este momento, sea considerado bueno o malo, difícil, complejo. Aquí y ahora hacemos una parada para decidir qué queremos hacer, cómo queremos vivir todo lo que vaya a presentarse. Y entonces vamos a tener un movimiento para poder entrar en ese balance en lo mejor posible, que nunca hay un balance perfecto, pero en lo posible tener ese balance entre todo lo que está aconteciendo, necesitamos cerrar cosas, ¿verdad? Necesitamos poco a poco darnos cuenta cuáles son las relaciones, las maneras de estar en ciertas relaciones, los aspectos, incluso de nuestra personalidad, que ya no pueden estar ahí, que necesitamos agradecer, necesitamos cerrar para entrar en un espacio de madurez. Entrar en ese hilado de todo lo que está cerrando y al mismo tiempo nos va a abrir hacia un nuevo momento, un nuevo ciclo. Perséfone es el vaso comunicante, esta hija de Ceres, la hija de Demetria, es el vaso comunicante del misterio de esa madurez, de esa individuación. Es el vaso comunicante, es la parte vital para que no nos quedemos como niñas perdidas, en donde constantemente le pedimos al otro, una pareja, otra pareja, la siguiente pareja, a mi papá, a mi mamá, a una mentora, al grupo al cual pertenezco. Le estoy pidiendo constantemente a los demás que me guíen, que me digan hacia dónde, que me ponga una venda en los ojos y les doy mi mano y que me lleven a donde tengan que llevarme, en lugar de entrar en un espacio de observar todo lo que está al alcance y que de eso puede funcionar como un recurso personal, como puedo tomar autorresponsabilidad por todo lo que está alrededor, por todo lo que se ofrece.
Entonces Perséfone, para dejar de ser esa hija, hija perdida o esa niña perdida, necesita empezar a encontrar sus propios recursos, confiar en sus propios recursos, liberarse de todos esos espacios en donde hay una codependencia profunda, y no porque la codependencia en sí sea algo malo, es parte de un proceso, pero cuando nos permitimos convertirlo en interdependencia, alcanzamos mayor libertad. Y además empezamos a tener una mayor confianza en nuestros propios dones y talentos y empezamos a adueñarnos de nuestra propia vida. Entonces, en este mito, el inframundo se abre cuando Perséfone invoca a Eros y toma el narciso como una flor. Y Eros tiene que ver con esta invitación a comenzar a compartirse con el otro, a no nada más estar en su propio cuerpo y habitar su propia sensualidad, sexualidad, sino a compartirse con el otro, a permitirse el encuentro con el otro, que podría herirla o no, dependiendo qué tanto esté elaborando en sus propias vinculaciones. Aquí necesitamos romper otro mito que es como muy actual y que cada vez es como más reforzado desde muchos lugares, y esto es que estamos en un peregrinaje intentando encontrar a la persona que nos dé seguridad. La persona, quiero encontrar un afecto seguro, quiero encontrar un lugar seguro, quiero una persona que sea perfecta, que tenga una historia maravillosa, que tenga una responsabilidad afectiva intacta, que tenga armonía, que vaya a terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí sí voy a tejer una relación. Y eso nunca va a suceder porque en realidad las relaciones se van construyendo, las relaciones se van volviendo espacios seguros cuando nos permitimos llegar a la vulnerabilidad y desde la vulnerabilidad comenzar un nuevo proceso. Ese inframundo que cuando alcanzamos la perspectiva, cuando bajamos esos escalones y tenemos una perspectiva distinta del mundo, estamos debajo del mundo, podemos percibir hilos invisibles, hilos que no alcanzamos a ver mucho, de patrones repetitivos, y entonces elegimos poco a poco romperlos, escucharlos con una mayor compasión, apoyarnos quizás de la ternura y de la escucha amorosa, pero también de una disciplina, límites, lo que sea que necesitemos como recursos para entonces volver a subir a ese mundo medio y entonces empezar a tejer desde un nuevo lugar. Y eso no se logra cambiando una y otra vez de parejas, a ver cuál me conviene más. Eso no se logra cambiando una y otra vez de rutas dopaminérgicas, ¿verdad? Que primero son los viajes, pero cuando ya no puedo viajar, entonces me empiezo a hacer cirugías, y cuando no puedo hacerme cirugías, empiezo a tener gastos, colosales, y cuando no tiene que ser el dinero, entonces, pero siempre busco una ruta que me lleva al extremo, no es desde ese lugar, al contrario. Esa elaboración es un trabajo detallado, es el día a día en lo cotidiano. Y desde ese lugar, entonces, tomando el narciso como flor, como Perséfone, ¿no? Que toma el narciso y se abre el inframundo, es cruzar ese narcisismo primario, que es un narcisismo que, por ejemplo, desde el psicoanálisis se habla que es un narcisismo en donde el mundo nos revitaliza, nuestros padres, nuestros cuidadores, la gente que hay alrededor nos da vitalidad, nos dice cosas, nos llena de energía con sus halagos, con sus cuidados, con sus palabras. Y entonces, una vez que hemos trascendido ese espacio, podemos empezar a construir una personalidad y vamos a un espacio en donde esa energía la transformamos, esa energía que recibimos. Cuando hay situaciones complejas, dolorosas, traumas, eventos adversos, ¿verdad? En esa primera etapa, en ese narcisismo primario, entonces vamos a ir a un narcisismo maligno. O muy probablemente, si no tenemos recursos,
vamos a ir hacia ese narcisismo maligno y que también es muchas veces por elección, ¿verdad? Y en ese narcisismo maligno, entonces estamos en el inframundo una y otra vez y ahí llevamos a nuestras relaciones. Y muchas veces las relaciones que llevamos también son invitadas a cursar por ese, como una especie de velo del niño o la niña perdidos. Y si no somos capaces de salir de ese inframundo, también podemos quedarnos en ese lugar. Entonces, lo más importante cuando tenemos esta metáfora del narciso es poder darnos cuenta que sí se quedó como un recurso en nuestras vidas. A lo mejor no tuvimos cuidadores primarios, pero a lo mejor tuvimos una buena maestra, una buena facilitadora, una persona que sí nos enseñó que éramos valiosas o que nos dijo palabras que nos animaron. A lo mejor nos encontramos buenas mentoras más adelante o mentores, nos encontramos personas, sitios, mascotas, lugares que poco a poco nos dieron los recursos más que suficientes para avanzar. Y con eso que tenemos, decidimos. Elegimos qué vamos a hacer con esta experiencia, en lugar de quedarnos una y otra vez. ¿Quién nos metió al inframundo? ¿Por qué nos metió al inframundo? Si nosotras somos tan buenas personas, eh, ¿por qué nos engañó? ¿Por qué nos fue infiel? ¿Por qué rompió? Si nos quedamos ahí, también nos vamos a perder. Entonces, Perséfone, una vez que abre ese inframundo, puede salir cuando cruza este, este espacio, ¿verdad?, de dolor, cuando cruza la posibilidad de ser hija eterna o niña eterna y poco a poco sube al mundo medio para convertirse en esa, integrar a la madre, ¿verdad? E individuarse también. Entonces, una de las primeras preguntas que nos puede hacer esta astrología de luna llena es, ¿desde qué esfera estoy elaborando mis recursos para salir del inframundo o para cruzar el inframundo, dependiendo en qué parte de nuestro viaje estemos? ¿En qué esfera espiritual estoy generando mis recursos? Y la esfera espiritual que nos está invitando mayormente, no a todos o a todas, pero mayormente es la esfera del mundo medio, es la esfera del aquí y ahora, tener recursos tangibles, resilientes, tener recursos reales, palpables, eh, tener habilidades blandas, internas y cultivar desde ese lugar la resiliencia ante todo lo que observamos. Otro de las esferas en las que podemos estar, y sobre todo para personas que, por ejemplo, están cursando por un dolor crónico en el cuerpo o situaciones de enfermedad, usualmente esas personas están en la esfera alta, en la esfera custodiada por Neptuno y por Urano, elaborando grandes cantidades de energía que les permita poder cuidar su psique mientras están organizando la parte física. Pero la gran mayoría de las personas que no estamos cursando por alguna enfermedad crónica o por alguna situación de dolor crónico en el cuerpo, estamos elaborando la esfera del aquí y el ahora. Estamos elaborando la esfera de lo cotidiano, de lo que necesitamos tener para poder relacionarnos en el mundo, en la realidad tal y como es y como la vemos, y también recursos para no caer en las delusiones, ¿verdad?, que a veces esa realidad fabricada nos trae. Entonces, lo primero que necesitamos observar es cuáles son mis recursos, qué es lo que hasta ahora me ha acompañado genuinamente, qué es lo que hasta ahora agradezco. No tiene que ser totalitario, porque a veces pensamos que si es tal persona, entonces también es la religión que profesa esa persona, la manera en cómo la persona lleva su vida, sus hábitos, y quizás es una palabra, un acompañamiento, una enseñanza que nos dejó esa persona, no todo lo demás. Y eso lo tomamos como recurso. También puede ser nuevas habilidades, eh, nuevas, nueva información que esté llegando, que empiece poco a poco a integrarse como un recurso para que podamos salir de ese inframundo o cruzar el inframundo, en el entendido de que es
El inframundo es el subconsciente colectivo e individual. Es eso que todavía no es visible, pero que necesitamos integrar porque es quizás un residuo, es algo que no se elaboró en nuestra infancia o en eventos previos o en nuestra experiencia previa o en nuestro linaje y que aquí y ahora hemos elegido o podemos elegir cómo queremos afrontarlo, no desde un lugar de la salvadora, sin ponernos el traje de la salvadora, pero sí desde un lugar ecuánime y porque elegimos poner nuestra energía en esa integración específica. La superficie de seres de este planeta se dice que es frígida, así ha sido descrita como una superficie frígida, pero que debajo de esa superficie hay agua salada, lo cual nos dice que probablemente pueda ser buena para la vida en algún momento o fue buena para la vida en algún momento. Aquí nos vamos a encontrar entonces también con la metáfora de haber visto algo que por la superficie parece que ya no puede dar, que está seco, que está infértil, pero cuando nos permitimos escuchar y sondear e ir profundo a esa vulnerabilidad, podemos encontrar agua, agua de vida, líquido amniótico que es agua salada. Podemos encontrar leche materna, metafóricamente, para nutrirnos. Podemos encontrar lágrimas para limpiar lo que sea que tenemos que limpiar y hacer nuestros duelos, ¿verdad? Entonces, ese espacio en donde veíamos que ya no había nada y que no había posibilidad, cuando aprendemos a escuchar y cada quien encontrará sus propias herramientas para escuchar ese lugar, cuando aprendemos a escuchar, podemos encontrar el manantial de agua debajo. Podemos encontrar esa agua salada que revive ese espacio, que revive esa nutrición, esa alimentación que nos devuelve a los ciclos de cultura. Con seres vamos a entender que esta generación de ahora que somos, esta generación de hombres, mujeres, todas estas generaciones, no importa la edad que tengamos, pero aquí ahora estamos compartiendo que somos la generación de los cuidados, somos la generación de los cuidadores y las cuidadoras. Si bien podemos haber visionarias, magas, mujeres medicina, creadoras, todas y todos compartimos que somos la generación de cuidadores y cuidadoras. Cuidamos el alma humana, cuidamos la supervivencia humana, cuidamos lo que necesita ser traído para asegurar el futuro, para recordar que evolucionamos con la madre tierra y que esta evolución que hacemos no es una evolución en donde nos vamos a habitar otro planeta y ahí encontramos y de nuevo explotamos los recursos que tiene ese planeta, sino que empezamos a escuchar y a resonar desde un lugar distinto con la tierra y desde ese espacio empezamos a generar una línea distinta de elaboración de trabajo, una dimensión distinta. Empezamos a vivir una dimensión en donde al centro está la vida, en donde al centro está la armonía, dentro de lo complejo que eso puede ser. Tampoco es que todo es el paraíso, pero sí tiene que ver con cruzar el misterio humano y la complejidad humana. En Acuario estamos invitados a hacerlo, sobre todo con Mercurio ahí, a través de, por supuesto, estos caminos alternativos, extraños, genuinos, como esta invitación a mezclar un camino que parece que es opuesto al otro y encontrar un punto que nos provea de recursos, ¿verdad? Es encontrar la visión de lo que ha sido, el eco de lo viejo, de lo antiguo, de la tradición, con la visión para poder conocer qué es lo que necesitamos habitar como justicia aquí y ahora, en el momento presente. Seguir el ideal, reinventarnos, mantener la armonía entre la libertad y la estabilidad, eso es lo que nos está invitando Acuario. Y específicamente Mercurio en esta luna llena nos está diciendo que hay muchas herramientas que son nuevas, que no hemos explorado, que no nada más tienen que ver con la tecnología de la electricidad y la electrónica y la inteligencia artificial, sino que en realidad tiene que ver con mecanismos internos, con energía interna,
con nuestra propia psique, con algo dentro de nosotros y de nuestra maquinaria maravillosa, más que maquinaria, como nuestro sistema maravilloso humano, en donde podemos encontrar nuevos recursos para avanzar, nuevas maneras de vincularnos, nuevas maneras de estar en los colectivos, en los grupos, de repensar los colectivos, los grupos, las afiliaciones, de repensar la pertenencia. Entonces, quizá teníamos expectativas específicas de lo que era pertenecer y no pertenecer, sobre todo porque venimos de 2000 años en donde la pertenencia y la no pertenencia creaba bandos y aquí y ahora necesitamos repensar esa pertenencia, necesitamos escuchar, poder ver verdaderamente cuáles son las estructuras violentas, los condicionamientos violentos que nos impiden crecer y estar y celebrar como colectividad, que nos frenan el gozo, la alegría, el bienestar como colectividades, como grupos, como familias, eh, como comunidad. Entonces, Mercurio nos va a traer nuevas maneras de aproximarnos y nos vamos a dar cuenta que está ahí y que es necesario porque las formas como lo hacíamos antes ya no funcionan. Algo que es clave para esta luna llena es observar la caducidad de las cosas. Hay cosas que ya caducaron, que nos funcionaron perfectamente para antes del 2020, pero aquí y ahora ya no es posible. Aquí y ahora estamos en un campo cero. Estamos en la incertidumbre de que no sabemos cómo es, cómo vamos a transitar este tiempo, eh, porque es un tiempo nuevo, porque hay nuevas cosas, porque hay cosas que están apareciendo, hay cosas que queremos dar y ofrecer y todavía no aparecen los recursos o no hay la preparación para que podamos ofrecer esos recursos, trascender esos espacios que parecen muros. Y entonces toca confiar en la visión personal, toca también observar que esto que es nuevo, estas nuevas tecnologías en cuanto a el cuerpo humano, la emoción, el pensamiento, las estrategias y todo lo que también aparece afuera, nos está pidiendo nuevas habilidades, definitivamente, nuevas habilidades y que muchas habilidades que a lo mejor eran lo más preciado que teníamos ya están caducadas. El Sol en Acuario nos está invitando, junto con Mercurio, a revitalizar nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de exponer nuestros pensamientos, intentar algo nuevo en la alimentación, en la nutrición, preguntarnos en dónde no he podido sentarme con mi incomodidad al nutrir, en dónde sigo pensando que la única manera de maternar, cuidar, nutrir es esta, y poder reflexionar y poder invitarnos a observar otras maneras en que podemos nutrir, en que podemos encuerpar este deseo de dar. Y también encuerpar el deseo de no quiero dar, en estos momentos me quiero nutrir a mí, en estos momentos quiero nutrir mis talentos, quiero ser capaz de colocar límites amorosos y generosos, quiero abrazar mi viaje tal y como es ahora. Entonces, la autenticidad es algo que traemos a este espacio de la luna llena en Leo. Tenemos una cuadratura de la Luna, del Sol, Mercurio y Ceres con Urano en Tauro. Y Urano en Tauro está en los últimos grados del arquetipo. El último decanato nos habla de maestría. Urano no está cómodo en ese espacio. Desde el 2018 entró como una gran ola que nos empezó a traer inspiración, prosperidad, quizá hubieron aspectos económicos, personales en el cuerpo que florecieron en el 2018, 2019, pero a partir del 2020 algo empezó a estancarse, algo empezó a ir cada vez más en picada y muy probablemente ahora nos sentimos en una frustración o sentimos que no estamos avanzando o nos sentimos comprometidas con diferentes aspectos. Hay como diferentes aspectos concatenados que nos evitan andar, ¿no? Que así lo percibimos como no me siento estancada en este aspecto. Para abrir este candado necesito la llave que está en la primera puerta, pero
no sé en dónde está la llave de ese candado, ¿no? De esa primera puerta. Entonces, es como si estuviéramos en un loop o en un circuito del cual no podemos salir, como un laberinto del que no podemos salir. Y cuando nos encontramos en esos espacios, necesitamos observar qué es lo que sí se queda, lo que no avanza y lo que no acontece y lo que no sucede y la prosperidad o las pérdidas económicas, materiales, físicas, lo que sea que hemos perdido o sentido que perdimos en el camino de lo tangible. En lugar de tener la mirada en ese lugar, observemos que sí se está quedando, que permanece, que está ahí como algo como una ceniza, como ese calor debajo de la ceniza, que cuando lo avivamos un poco con nuestra palabra o nuestra creatividad, empieza a surgir algo. Y eso es lo que pasa con este Urano en Tauro. Vamos a sentir todavía ese espacio, ¿verdad? De frustración o de estancamiento, esa sensación de estancamiento, pero Urano ya está directo. Entonces, Urano pronto va a dejar el arquetipo de Tauro y entrará en el arquetipo de Géminis a nutrir la nueva narrativa que estamos queriendo ver. Y cuando estemos en ese espacio, muchas cosas van a empezar a moverse, muchas cosas van a empezar a fluir, también porque vamos a estar más en el camino de la narrativa que estamos tejiendo. Recordemos que esa narrativa que estamos tejiendo la empezamos en mayo del 2024. Es una narrativa que, que no es necesariamente una versión radicalmente distinta de nosotras, pero sí es una versión distinta. Sí es un aspecto de nosotras que nos está llamando, que nos está guiñando, que nos está diciendo, acá es donde quiero llamarte, ¿verdad? Acá es el lugar que hay que encuerpar. Y entonces esa narrativa poco a poco la vamos a ir llenando con nuestra energía, mientras vamos quitando nuestra energía de los espacios en donde ya no, eh, ya no hay más propósito y ya no hay más corazón. En los lugares en donde ya no hay corazón, necesitamos cerrar pactos, acuerdos, compromisos, cerrar plazos, cerrar aspectos, empezar a movernos, decidir movernos. Y no quiere decir que todo lo cerremos este febrero, pero sí hay algo importante y necesario que yo creo que también lo hemos observado en las diferentes astrologías y, y como forecast, ¿no? Y perspectivas astrológicas de este año, y esto es que marzo poco a poco empieza a inflamarlo todo. A partir del 1 de marzo vamos a tener muchos movimientos. Eh, de hecho, ya a finales de febrero con Marte directo empezamos a tener muchos movimientos también, pero específicamente en marzo y a finales de marzo y en abril, las cosas, las aguas empiezan a inflamarse. Hay muchas cosas que empiezan a surgir, que empiezan a determinar, que empiezan a movernos, los acuerdos, las jugadas, y que necesitamos tener energía suficiente para poder afrontarlo. Entonces, la manera de tener energía suficiente, pues, es cerrar los viejos procesos, cerrar los viejos lugares en donde ya no estamos, en donde ya no queremos pertenecer, tomar nuestros nuevos compromisos y elegir. Eso es lo más importante. A veces estamos esperando que algo allá afuera nos diga lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, y no quiere decir que no escuchemos consejo o pidamos consejo, pero lo que sí quiere decir es que si hay algo que ya sentimos que necesitamos hacer, es porque nuestra propia alma y nuestro propio corazón nos lo están pidiendo. Y entonces vamos haciendo una ruta para poder cumplir eso que sentimos que ya es necesario eh, dejar en paz, soltar, cerrar, terminar, concluir y poco a poco tener esa energía disponible para los espacios que vamos a acuerpar con una resiliencia distinta, una resiliencia que no tiene que ver con Neptuno en Pisces, en donde todo está en el mundo alto, fusionado, esta tendencia religiosa, espiritual, disociativa incluso, sino que empezamos a entrar en el universo de Neptuno en Aries. Y
muchas cosas empiezan a inflamarse si no estamos en esta energía de determinación, de decisión, de autoagencia, de autorresponsabilidad, pues muy probablemente la transición que marca esta astrología de marzo y de abril la vamos a pasar con mucha complejidad y mucho dolor. Entonces, si ahora hemos sentido el llamado a cerrar, a soltar, a agradecer, a lo mejor hay una casa que ya tiene muchos años que no habito y tampoco la he puesto en renta y hay muebles y hay cosas ahí que evidentemente tienen que ver con mi energía ahí estancada y empiezo a moverla. Si hay una relación que constantemente estoy dando largas y largas y largas y no concluyo y no cerramos y no transformamos el vínculo, no necesariamente despedirme de la persona, pero sí quizás el índole, ¿verdad? La manera en cómo nos vinculamos tiene que ser otra cosa. Necesita convertirse en otra cosa, pues este es el momento, ¿verdad? Estar lo más en paz posible con todos los cierres que estamos teniendo, con las elecciones que también estamos construyendo o estamos todo eso que estamos decidiendo, de tal manera que podamos tener suficiente energía para organizarnos y afrontar la astrología y los movimientos que se vienen para este año, que es muy, muy, muy caótico hasta cierto punto, pero también transformador, ¿no? Con ese potencial de transformar y de enseñarnos nuevos recursos para esta resiliencia. Pues que sea una maravillosa luna llena para ti, que podamos encontrar nuestros recursos, que podamos traer las claves que nos permitan sondear este mundo del cotidiano, que nos permitan traer una mayor integridad y una mayor agencia, que nos permitan abrazar ese liderazgo de Leo, que es el liderazgo de uno mismo, de su propia historia, y que podamos encender nuestra creatividad para todo lo que viene en este año.